este es otro paso hacia la construcción del autoaprendizaje. Aquí veremos en estas diapositivas básicamente esos roles del aprendizaje que se dan en los ambientes virtuales, pero también desde la evaluación. Cuando hablamos de roles, entonces hablamos de dos actores principales del proceso educativo. Ellos son los tutores y los estudiantes, los cuales a través de un aula virtual logran mediaciones comunicativas, pero también con mediaciones de aprendizaje. Esos son muy importantes, dado que sin estos actores pues realmente no existiría el proceso educativo, realmente. Miremos entonces un poco a uno de estos actores, el tutor. Este personaje ya deja de ser alguien real para convertirse en alguien que está dentro de los procesos de virtualización. Pero el ser virtual no significa que no va a estar presente, al contrario, mucho más tiempo le toma, porque debe hacer procesos demotivantes para que el estudiante realmente incorpore cualquier temática que vaya a ser tratada. En ese sentido debe evaluar los procesos, debe provocar el aprendizaje, debe estar presto a todo lo que sucede dentro del ambiente y con cada uno de sus estudiantes. Pero bueno, ¿cómo lo hace? Bien, él es un mediador en tanto comunica oportunamente lo que va a suceder. Si tú te das cuenta, aquí en este curso, nosotros te comunicamos qué debes hacer, esos recursos que debes optimizar para que realmente hagas una exploración acertada. En ese sentido se organiza el acceso a los recursos, entonces tú puedes pasar no solamente por PDFs descargables, sino como presentaciones como estas que estás viendo en este momento. Pero además es capaz de diseñar actividades. En nuestro curso tú encuentras unas actividades, encuentras a veces juegos, encuentras a veces unas actividades de lectura, otras de visualización, pero lo importante es que logres realmente ser consecutivo con lo que comienzas y lo que finalizas. Asimismo está toda la parte de la evaluación. Debe ser un motivante, debe motivar continuamente al estudiante a que siga hacia adelante. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace a través de esos espacios donde se fomenta también el diálogo permanente. Y esos diálogos permanentes se dan en esos foros, en esos wikis, en esas redes sociales. Promueve la indagación. Si tú te das cuenta, aquí te damos unos links de profundización para que tú realmente vayas y explores un poco más, ahondes acerca de tus conocimientos. Facilita el aprendizaje colaborativo. En este curso lo hacemos a través de las videoconferencias, a través de las redes sociales, pero también a través de esos foros. Te invito a que participes en los foros, que sea este momento para decirte, tenemos 2 foros, participa en uno de ellos, en el cual es de tipo social, pero el otro es de tipo académico. En el social, retroalimenta a tus compañeros de una manera interesante, importante, acerca de tu vida, pero en el otro, por si tienes algún inconveniente, chévere que nos lo compartas. Muy bien, miremos entonces qué pasa con ese otro personaje, llamado el estudiante. Un actor muy importante, porque cuando se habla de los procesos de autoaprendizaje, se le está potenciando la participación, la indagación, la organización de su propio proceso. Esto le ayuda a potenciar la autonomía y además le posibilita que tenga las herramientas suficientes para trabajar colaborativamente. Pero bueno, ¿cómo lo hace? Bien, miremoslo un poco acá, en este slide. Debes participar, analizar, co-crear e indagar. ¿Cómo se participa? En los espacios de socialización. Volvemos de nuevo a esas redes sociales, a esos foros, a esos wikis. Debes respetar los saberes, además trabajar colaborativamente. Cuando se analiza ese aprendizaje dado, ese aprendizaje que realmente queda y que es significativo y que potencia las habilidades, permite que se tome nota de aquello que se ha identificado como acertado. Eso significa entonces que has generado una habilidad. Asimismo, pues se debe explorar el entorno. No es solamente porque están los recursos allí, como en este caso que tenemos unos recursos dispuestos para ti. Analiza y también retroalimentanos. De pronto lo podemos hacer de una forma muchísimo más interesante para ti. Es un co-creador. En mi tiempo como tutora me he dado cuenta que la utilización de las herramientas de la web son muy importantes, pero he tenido unas sorpresas muy positivas cuando los estudiantes envían unas creaciones y unos diseños espectaculares, tan originales, que son capaces de compartirse con sus compañeros en el aula de clase, en este caso en los espacios virtuales.
Y hay trabajos de nivel colaborativo que son espectaculares realmente. En ese sentido, cuando se co-crea, somos capaces de trabajar con los otros. Indagar significa complementar lo aprendido, enfrentarse a nuevos saberes y discutir lo aprendido. Cuando se logran procesos de autoaprendizaje reales, se hacen metacogniciones. ¿Qué significa esto? Que aquello que yo aprendí nuevo, frente a lo que antes había aprendido, desecho lo que no me sirve para dar paso a ese nuevo conocimiento. Y entonces asimismo tengo las armas suficientes en discusión para enfrentarme a un nuevo reto de aprendizaje y discutir saberes con mis pares. Bien, entonces miremos a grandes rasgos qué es lo que debe hacerse realmente. Esos nuevos roles y nuevas interacciones en dos medidas: estudiantes y tutores. ¿Cuál es la acción del estudiante? Participar, indagar, analizar y co-crear, mientras que el tutor debe ser un mediador, un diseñador, un evaluador y un fomentador de nuevos aprendizajes. Miremos entonces todo esto realmente, cómo nos lleva a los procesos de evaluación. Nada de lo anterior sirve si no se hace una evaluación continua de los procesos. Eso quiere decir que apenas iniciamos la temática hasta el último día, se debe hacer un proceso permanente de análisis que permita hacer evaluación oportuna. En ese caso la evaluación se llama formativa. En tanto es continua, se miran esos saberes previos, se toman en cuenta esos saberes previos y además esas evaluaciones que se realizan están en concordancia con los modelos pedagógicos que están implícitos dentro de la educación. A veces son muchos, pero bueno, eso depende de cada nivel educativo. Bien, asimismo, entonces, en un ambiente virtual, ¿qué es lo que se modera? ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Cómo se hace la evaluación? Se hace en tres momentos: desde la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Voy a empezar entonces con la del centro, la autoevaluación. Este es un proceso importante en tanto el estudiante reconoce su propio proceso de aprehensión de conocimientos. Eso quiere decir que en un punto él reconoce cuál es su resultado de aprendizaje, en qué momento del aprendizaje realmente está, y es capaz de analizarse y hacerse una autocrítica de este momento, de ese punto. Cuando se hace una coevaluación, se da entre el estudiante y entre el tutor. ¿Qué debe tener en cuenta el tutor? Pues debe tener en cuenta básicamente esas destrezas y habilidades que tiene el estudiante. Veíamos en el slide anterior lo importante de los saberes previos. Esos se consolidan a través de los espacios, de los materiales que el tutor coloca. Y en ese sentido es que las evaluaciones se deben posibilitar. Vas a encontrar en este curso que las evaluaciones están dadas a través de un recorrido previo que tú has hecho de esta primera unidad, y así sucesivamente. No más, no menos, no se pregunta sobre cosas que no están, sino más bien de cosas que están y que promuevan los procesos reales de formación. En el heteroevaluación ya es una evaluación mucho más de tipo entre pares, es entre estudiantes. Como ya se han adquirido procesos de nuevos conocimientos, pues el estudiante es capaz de enfrentarse a la crítica de sus compañeros, pero no crítica de criticar, sino crítica de decir, bueno, yo estaba en este proceso, yo pensé que era de esta manera, pero escuchando a mis compañeros, a mis pares, estoy aprendiendo unas cosas diferentes. Lo tomo, lo reestructuro y soy capaz de recomponer mi proceso formativo, allá adentro, en mis neuronas. Asimismo lo demuestro en todos los ambientes donde me muevo. Esto es lo que realmente es la heteroevaluación. Bien, hasta aquí llegamos en este segundo presentación. Te invito a que sigas participando y sigas explorando nuestra unidad.